¿Qué secretos ocultos aguardan en las profundidades de África? Desde su rica historia como cuna de la humanidad hasta sus paisajes que desafían la imaginación, África es un continente de extremos y misterios. Este vasto territorio, marcado por desiertos inmensos y selvas frondosas, alberga algunos de los recursos naturales más valiosos del mundo, junto a comunidades que enfrentan desafíos monumentales. Pero, más allá de sus paradojas cotidianas, emergen enigmas geológicos y arqueológicos que plantean preguntas sobre el destino de este continente. ¿Está África realmente en el proceso de dividirse en dos? ¿Qué fuerzas antiguas y dormidas se agitan bajo su superficie? Acompáñanos en un viaje hacia el corazón de África, donde intentaremos desvelar estos misterios desde una perspectiva inusual, explorando un continente que continúa siendo un enigma para el mundo. África es el continente más central del mundo, atravesado tanto por el meridiano de origen como por el Ecuador. Principalmente por esta razón, África es casualmente el continente más caluroso. Aunque aquí no se ha registrado la temperatura más alta de la historia, ninguna tierra puede compararse a África en cuanto a superficie de regiones cálidas. Sin embargo, África es también una tierra de extraños contrastes y combinaciones inesperadas. Veamos más de cerca algunas de ellas. Los 10 países más pobres del mundo están en África, lo que la convierte en el continente con la población más pobre. Al mismo tiempo, África alberga un tercio de todos los recursos minerales valiosos del planeta. En marcado contraste con la pobreza generalizada y las hambrunas ocasionales, también hay ciudades como Libreville, la capital de Gabón. A principios de la década de 2000, llegó a encabezar la lista de las ciudades más caras para los expatriados de todo el mundo. Pero también está Mogadiscio, la capital de Somalia, y una de las ciudades más peligrosas del mundo. Se calcula que el número de grupos étnicos en el continente oscila entre 500 y 3.000. Se hablan más de 2.000 lenguas. Con 170 millones de hablantes, el árabe se lleva la palma como la lengua más hablada. Le siguen de cerca el inglés, con 130 millones de hablantes, el suajili, el francés, el bereber, el hausa y el portugués. Actualmente la población total de África es de casi 1.500 millones de personas. Los analistas predicen que esta cifra se duplicará en 2050. El país más poblado es Nigeria, con aproximadamente 191 millones de habitantes. Sin embargo, la ciudad más grande de África es El Cairo, la capital de Egipto, que alberga a más de 10 millones de personas. Sorprendentemente, Nigeria tiene la tasa de natalidad gemelar más alta del mundo. Aproximadamente 50 de cada 1.000 nacimientos en Nigeria son gemelares. Esta tasa es varias veces superior a la media mundial. En los últimos años, la esperanza media de vida en África ha aumentado de 39 a 64 años. Sin embargo, sigue siendo una de las tasas más bajas del mundo. Además, la población del continente es muy joven, más de la mitad tienen menos de 25 años. El Islam es la religión mayoritaria en África, seguida del cristianismo, que en conjunto representan el 85% de la población. Desgraciadamente, casi el 40% de la población africana es analfabeta. Etiopía, Chad, Gambia y Sierra Leona encabezan tristemente esta lista. Solo el 31% de la población del continente tiene estudios secundarios. Al mismo tiempo, una de las universidades más antiguas del mundo se encuentra en Tombuctú, Malí. Se fundó en el siglo XVII. En su apogeo, llegó a tener 25.000 estudiantes de una población nacional de 100.000 habitantes. Contrastes tan sorprendentes. Kenia es mundialmente conocida por sus corredores. Por ejemplo, en 2010 los keniatas ganaron 126 de 156 maratones internacionales. La mayoría de estos campeones pertenecen a la tribu Kalenjin. Los científicos siguen intentando desentrañar el misterio que se esconde tras este fenómeno. Y he aquí otro dato interesante. Aquí tuvo lugar la guerra más corta de la historia, que duró solo 38 minutos. Ocurrió el 27 de agosto de 1896. El conflicto enfrentó al sultanato de Zanzíbar con Gran Bretaña, y no se trataba de una mera exhibición simbólica de poder,
sino de verdaderas hostilidades armadas. Los barcos británicos bombardearon el palacio del sultán y las posiciones de sus tropas. He aquí un breve relato de aquellos acontecimientos. El 25 de agosto de 1896 falleció el sultán Hamad ibn Tuwaini. Sus primos Hamud ibn Muhammad y Alid ibn Bargash se disputaron el trono. Gran Bretaña apoyaba a Hamud, mientras que Alemania apoyaba a Khalid, que se hizo con el poder mediante un golpe de Estado, interfiriendo en el plan británico. Con 150 infantes de marina y 900 soldados zanzibaríes que se oponían a Khalid, la flota del almirante Harry Rawson rodeó el palacio del sultán desde el mar. Khalid consiguió movilizar a unos 2.800 soldados. Los británicos lanzaron un ultimátum a Khalid: o renunciaba al trono antes de las 9 de la mañana del 27 de agosto, o entraría en guerra con Gran Bretaña. Una hora antes de la fecha límite, los enviados del sultán se acercaron al cuartel general británico en busca de negociaciones. Sin embargo, los británicos insistieron en una rendición completa antes de que pudiera haber negociaciones. El sultán no creía que los británicos fueran a atacar, pero precisamente a las 9 de la mañana, las tropas recibieron la orden de disparar. Los británicos empezaron a bombardear con proyectiles de alto poder explosivo, destruyendo las defensas zanzibaríes y el palacio del sultán. A ellos se unieron ametralladoras y descargas de fusilería. El crucero St. George diezmó el único barco de Zanzíbar, el Glasgow, con una sola salva. Después de algún tiempo, el palacio del sultán yacía en ruinas, pero la bandera no fue arriada. Así que la flota continuó su fuego diezmador. Irónicamente, no había nadie allí para arriar la bandera, porque todos habían huido del palacio en los primeros minutos del bombardeo. Solo cesó el fuego cuando un proyectil derribó la bandera zanzibarí sobre el palacio. Más de 500 zanzibaríes perecieron. Las pérdidas británicas se limitaron a un oficial ligeramente herido. Este enfrentamiento de 38 minutos figura en el libro Guinness de los Récords como la guerra más corta de la historia. Sin embargo, la guerra con Gran Bretaña, aunque solo durara media hora, dista mucho de ser el acontecimiento más peculiar de África. Y si te dijera esto, en la década de 1960, Zambia tuvo su propio programa espacial, que incluía misiones tripuladas a Marte. Todo ello en medio de la intensa carrera espacial entre dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, ¿significa esto que Zambia planeaba realmente enviar gente a Marte en aquella época? ¿Qué demonios es esto? En realidad, la historia de Zambia sí tuvo un capítulo así, pero fue más un ardid publicitario que un plan real. La estratagema publicitaria corrió a cargo del talentoso personaje público y veterano de la Segunda Guerra Mundial, Edward Festus Macuca, en Coloso. Por supuesto, nadie se tomaba en serio el diseño de ningún cohete. ¿Qué más sabemos de África? Inmediatamente nos viene a la mente la imagen de las pirámides egipcias. Pero, ¿sabía que Sudán tiene el doble de pirámides que Egipto? Según diversas estimaciones, la cifra aproximada es de 250. Es cierto que son de menor tamaño y, por tanto, menos populares entre los turistas. Solo con este vistazo se puede ver que África es un mundo en sí mismo, inmenso, variado e incomparable. ¿Y cómo cabe todo esto en un continente que, visto en el mapa, no es mucho más grande que el territorio de Estados Unidos? Mucha gente piensa así de África y se llevan una gran sorpresa. En comparación con otros continentes, África es en realidad mucho más grande de lo que vemos en los mapas. Y no hay ninguna teoría conspirativa que sugiera que las autoridades ocultan algo, pero esto solo lo hace más intrigante. Empecemos por los números. África tiene una superficie de 30.370.000 kilómetros cuadrados. La relativamente pequeña Groenlandia, que es más pequeña que el Congo, parece gigantesca, mientras que África, al estar en el centro, se representa en los mapas casi sin distorsiones, por lo que no aparece agrandada. Por eso la mayoría de la gente desde pequeña no se da cuenta de lo enorme que es África en realidad y al mismo tiempo sobreestima los tamaños considerablemente más modestos de Estados Unidos, Canadá, Groenlandia o Rusia. En realidad,
África es más grande que la superficie combinada de Estados Unidos, China, India y casi toda Europa. O por ejemplo, África tiene territorio suficiente para que quepan fácilmente 3 Canadás. 3 Canadás. Incluso la India parecería una península mucho menos prominente si se situara dentro del territorio africano. Solo en el desierto del Sahara cabría toda la parte continental de Estados Unidos, y aún sobraría mucho espacio. Hablando del Sahara, hablaremos de él con más detalle más adelante. Permanezcan atentos a algunos descubrimientos asombrosos, y ya que estamos, profundicemos en este rompecabezas geográfico y pensemos cuándo adquirió África su forma actual. Después de todo, hay que admitir que, en términos de forma, es uno de los continentes más reconocibles, si no el que más. Hubo un tiempo en que África tenía un aspecto sorprendentemente distinto del actual. O tal vez no existía. Recordemos que cada 500 millones de años, aproximadamente, en su interminable viaje por la superficie terrestre, las placas tectónicas unen todos los continentes en un supercontinente que reúne toda o casi toda la masa continental del planeta. Ya hemos tratado el tema de los supercontinentes en otro video. Los científicos tienen certeza sobre la última agrupación de continentes llamada Pangea. Comenzó a separarse durante el Jurásico, que duró entre 190 y 135 millones de años. El momento en que África, a la deriva hacia el norte, se acercó a la masa continental euroasiática está más, definitivamente, establecido por los científicos hace unos 19 millones de años. Surgió un amplio istmo que dividía el antiguo Océano Tetis en 2 partes. Sirvió como una especie de puente entre los 2 continentes. Pero si se observa Gondwana antes de la división, se pueden reconocer fácilmente los contornos de África. Es muy posible que el continente tuviera una forma similar durante ciclos anteriores de formación de supercontinentes. Sin embargo, cuanto más retrocedemos en el tiempo, más confusa se vuelve nuestra comprensión. En última instancia, hubo un tiempo en la historia de la Tierra en el que la conocida África no existía y solo se estaba formando a partir de trozos masivos separados. Las huellas de estos procesos titánicos aún pueden verse en el cuerpo del continente. Las cordilleras y mesetas son lugares donde las placas tectónicas no pudieron esquivarse correctamente durante su deriva y chocaron, forzando enormes cantidades de roca hacia arriba. Sin embargo, también hay lugares donde África se está resquebrajando en el sentido más literal. Hace poco, en 2018, los medios de comunicación bullían con titulares alarmantes como «Una enorme grieta en África puede dividir el continente». Sorprendentemente, a pesar de que los titulares apestaban a periodismo amarillo, reflejaban genuinamente la verdad. Los primeros informes llegaron de Kenia, Etiopía y Tanzania. Las imágenes aéreas mostraban una enorme grieta que atravesaba carreteras y campos, algunas secciones de decenas de metros de ancho. En algunos lugares, la gente intentaba rellenar los huecos con la ingenua esperanza de que sirviera de algo durante un tiempo. Pero el pronóstico es sombrío. Estas grietas en África no son fenómenos solitarios. Los grietos de las zonas más africanas son los que más afectan a la humanidad. Tiempo. Pero el pronóstico es sombrío. Estas grietas en África no son fenómenos solitarios, y el proceso avanza implacablemente. Sin exagerar, se puede decir que aquí mismo se está formando una nueva estructura geológica. De hecho, los científicos conocen desde hace tiempo los procesos tectónicos que se producen bajo el continente, pero pocos esperaban que se hicieran tan evidentes con tanta rapidez. Naturalmente, esto plantea una pregunta. ¿Acabará dividiéndose África? Y si es así, ¿cuándo ocurrirá? Para responder a esta pregunta, es esencial observar las placas tectónicas de la región. El vasto abismo está dando lugar a una depresión conocida como el Rift de África Oriental. Consiste en una serie de valles que abarcan, según algunas estimaciones, hasta 7.000 kilómetros, 4.350 millas desde el Mar Rojo hasta Mozambique. El Rift africano es un fenómeno global que se extiende por la zona de 9 países: Mozambique, Malawi, Tanzania, Zaire, hoy República Democrática del Congo, Burundi, Ruanda, Uganda, Kenia y Etiopía.
Tiene una estructura bifurcada con cada una de las ramas abarcando el lago Victoria, por el oeste y por el este. El Rift de África Oriental comenzó a formarse hace unos 35 millones de años, entre Arabia y el Cuerno de África, en la parte oriental del continente. Probablemente se formó entre Kenia y Etiopía debido a las oleadas de calor procedentes de la atmósfera, la sección superior más caliente y flexible del manto terrestre. Este calor provocó la expansión y el levantamiento de la corteza terrestre, haciendo que la frágil roca continental se estirara y fracturara. Esto dio lugar a una intensa actividad volcánica, que provocó la formación del pintoresco monte Kilimanjaro, el pico más alto de África. Dentro de un momento profundizaremos en esta increíble maravilla natural. Posteriormente, el Rift de África Oriental se expandió hacia el sur, alcanzando el norte de Kenia hace 25 millones de años. Según el Observatorio de la Tierra de la NASA, a lo largo de esta monumental grieta en África Oriental, la placa tectónica somalí se está desplazando hacia el este, alejándose de la sección más grande y antigua del continente, la placa tectónica Nubia. Las placas somalí y Nubia también se separan de la placa arábiga por el norte. Estas placas se entrecruzan en la región etíope de Afar, creando un sistema de grietas en forma de Y. La grieta occidental se extiende desde Uganda hasta el norte de Etiopía. La grieta occidental se extiende desde Uganda hasta Malawi. La rama oriental es bastante árida, mientras que la occidental es bastante más verde y se extiende en el límite de los bosques tropicales congoleños. La presencia de las grietas oriental y occidental, así como el descubrimiento de zonas sísmicas y volcanes, indican que África se está dividiendo lentamente a lo largo de múltiples líneas, moviéndose colectivamente más de 6,35 milímetros, un cuarto de pulgada al año. En cuanto a la posible división de África, existen numerosas teorías sobre cómo podría ocurrir. Según uno de los escenarios, una parte importante de la placa somalí se separará del resto del continente africano, formando un mar entre ambos. Según algunos descubrimientos científicos, esta nueva masa de tierra abarcará Somalia, Eritrea y Djibouti, así como las partes orientales de Etiopía, Kenia, Tanzania y Mozambique. Un escenario alternativo sugiere que solo las partes orientales de Tanzania y Mozambique se separarían. Dicho esto, la gran mayoría del actual continente africano permanecerá intacto. Al mismo tiempo, surgirá un trozo de tierra separado bastante grande. ¿Se considerará una isla o nuestros descendientes la verán como un pequeño continente? Quizá lo sepamos dentro de unos 50 millones de años. Al final, África podría no dividirse. Las fuerzas geológicas que impulsan las grietas podrían ser demasiado lentas para dividir las placas somalí y Nubia. Un buen ejemplo de fractura fallida en otra parte del globo es la falla del medio continente, que se extiende unos 3.000 kilómetros, 1.864 millas, por parte de Norteamérica. Los científicos no pueden afirmar con certeza si el rifting continuará a su ritmo actual y acabará formando una cuenca oceánica similar al Mar Rojo. Es posible que se acelere o que, por el contrario, se detenga. En cualquier caso, el proceso durará millones de años. Hemos tenido la oportunidad de presenciar de primera mano su progresión y sus implicaciones. Sirve para recordarnos lo frágil y vulnerable que es la humanidad, profundidades del planeta. Sin embargo, las profundidades de África esconden algo más que fuerzas destructivas. Según cálculos aproximados, el continente africano alberga aproximadamente un tercio de todos los recursos naturales del mundo, y la región al sur del Sahara sigue en gran medida sin explotar. Y esto no solo se aplica a los minerales que se encuentran en otras partes del mundo, como el petróleo, el gas y el carbón. Por el contrario, en algún momento, el continente se convirtió en un enorme laboratorio natural para producir compuestos químicos extremadamente raros. Al día de hoy, los geólogos los encuentran principalmente en África y casi en ningún otro lugar. Un ejemplo muy claro es la columbita tantalita o coltán. Este metal es indispensable en la fabricación de la electrónica moderna. Es una formación natural resistente al calor que se considera una de las exportaciones más valiosas de todo el continente africano. África posee el 80% de sus reservas mundiales.
La mayoría de estas reservas se encuentran en la República Democrática del Congo. O tomemos, por ejemplo, la República de Guinea. Posee los principales yacimientos mundiales de bauxita, la principal materia prima para la producción de aluminio. Hasta el 40% de todas las reservas mundiales se concentran aquí, con otros 7 a 9% en Camerún y Mali. La mayoría de los diamantes del planeta también se extraen en África. Botsuana ocupa el segundo lugar del mundo después de Rusia en producción de diamantes, y entre los 10 primeros figuran también Namibia, Angola, Sudáfrica, la República Democrática del Congo, Zimbabue y Sierra Leona. Y esto es solo una parte de la riqueza mineral del continente. Pero no son solo los minerales los que hacen valiosa a África. Posee tesoros cuyo precio está muy por encima de los rubíes. Por supuesto, estamos hablando de la belleza de la naturaleza. Ya hemos mencionado el monte Kilimanjaro que, en cuanto a contornos reconocibles, no cede terreno al famoso monte Fuji en Japón o al Matterhorn en Suiza. Sin duda, es una de las señas de identidad de África y en gran medida su símbolo. El Kilimanjaro es uno de los 7 picos más altos del mundo, junto con el Everest en Asia, el Aconcagua en Sudamérica, el Denali en Norteamérica y el Elbrus en Europa. El pico fue bautizado originalmente con el nombre de Kaiser Wilhelm. Esto ocurrió en 1902. 16 años más tarde se rebautizó y recibió el nombre más apropiado para estas zonas. El suajili se considera la lengua más común de África. En él, la frase Kilimanjaro significa montaña brillante o pico blanco. Aunque a decir verdad nadie sabe el significado exacto, está claro que se refiere al manto de nieve que se extiende constantemente sobre la montaña. Actualmente, hay 16 glaciares en las laderas del volcán. El Kilimanjaro forma parte de las montañas de África Oriental, que a su vez forman parte del Rift de África Oriental. Se encuentra a una distancia de 80 kilómetros, 50 millas, directamente del Valle del Rift. La montaña es muy popular tanto entre viajeros experimentados como entre principiantes y aventureros. Esto se debe a que la escalada del Kilimanjaro se considera la más fácil, si se compara con los otros picos de los plusmarquistas antes mencionados. No se requieren habilidades ni equipos especiales para escalar, no se necesita cuerda, arnés corporal, crampones de escalada, piolets, ni mucho menos bombonas de oxígeno. Así que el Kilimanjaro es más bien un pico para hacer senderismo, no para practicar alpinismo o escalada en roca. Sin embargo, es enorme. No solo es el pico más alto de África, sino también la montaña independiente más alta del mundo. Y es extraordinariamente espectacular por el contraste y la dramática diferencia de altura. Al fin y al cabo, no hay otras montañas cerca que puedan socavar el impacto. La altura del Kilimanjaro alcanza los 5.895 metros sobre el nivel del mar. La imagen por satélite muestra claramente que la montaña tiene forma ovalada en planta. Su superficie alcanza casi las 390.000 hectáreas, 963.710 acres. Esta superficie es superior a la de Luxemburgo o Mauricio. Las dimensiones del gigante son 50 por 70 kilómetros, 31 por 43 millas. El volcán puede verse desde la altura, como si estuviera en la palma de la mano, ya que se alza en medio de una sabana absolutamente llana. De aquí al Ecuador solo hay 340 kilómetros, 211 millas. La costa del Océano Índico está aún más cerca, 270 kilómetros, 167 millas. Estamos acostumbrados sobre todo a esta vista del Kilimanjaro, porque es la perspectiva más espectacular y la que más se utiliza como ilustración en los folletos de viajes. Pero esta es solo una parte del volcán, aunque la más espectacular. De hecho, se trata de una estructura enorme, que tiene este aspecto en su conjunto. Aquí se ve claramente que el Kilimanjaro tiene más de un pico. De hecho, hay hasta 3. En la parte occidental del cono volcánico se alza Shira, de 3.962 metros. El centro lo adorna el Kibo, 5.895 metros, 19.340 pies. Este pico otorga al Kilimanjaro el estatus de cumbre más alta de África. Desde el este, el Mawenzi cierra los 3 primeros puestos con 5.149 metros, 16.893 pies. Bien, ya sabemos que el Kilimanjaro es un enorme estratovolcán.
pero de alguna manera nunca hemos oído hablar de ninguna erupción del mismo. De hecho, los informes sobre la erupción más reciente varían mucho. Los científicos creen que tuvo lugar hace unos 200.000 años. Ahora el gigante está dormido, liberando solo ocasionalmente gases a la atmósfera. Sin embargo, los geólogos creen que esta serenidad es engañosa. El magma fundido burbujea a 400 centímetros de profundidad bajo el cráter, lo que puede provocar su colapso repentino y la activación del volcán. Esta es exactamente la historia de otro estratovolcán, el monte St. Helens, en Estados Unidos. Y el Kilimanjaro ha sufrido pequeños desprendimientos de rocas en el pasado, pero por ahora no hay indicios de una erupción inminente. Y la montaña aparece en toda su riqueza natural y la diversidad de formas de vida que alberga. Como el Kilimanjaro es muy alto, sus laderas se caracterizan por zonas climáticas bien diferenciadas. En la parte inferior, hasta una altura de 800 metros, se extiende el llamado matorral. Se trata de una densa espesura de arbustos y árboles pequeños, sube hasta 100 centímetros de precipitaciones al año, y la temperatura media anual ronda los más 25 grados centígrados, 77 grados Fahrenheit. Al matorral le sigue la selva tropical. En esta zona, las nubes se ciernen sobre el suelo casi constantemente, proporcionando hasta 2 metros de precipitaciones al año. En estas condiciones paradisíacas, la vegetación enloquece en el buen sentido. Sin embargo, la temperatura desciende considerablemente por la noche. Los brezales se extienden a altitudes comprendidas entre los 2.800 y los 4.000 metros. El nombre habla por sí solo. Aquí crece el brezo, que a veces alcanza tamaños enormes, pero cuanto más arriba, menos precipitaciones hay, por lo que la altura de los árboles disminuye. A continuación, el páramo de alta montaña continúa hasta una altitud de 5.000 metros, 16.404 pies. Aquí la vegetación es escasa y la temperatura varía de 0 a más 35 grados centígrados, 32 a 95 grados Fahrenheit, durante el día. En la cima hay una zona ártica. Y aquí es donde llegamos a un momento muy triste. Todos conocemos bien esta montaña, no solo por su espectacular forma, sino también por su famoso casquete de nieve. Esta es una característica especial del volcán, ya que se encuentra casi en el Ecuador. Lo último que uno asociaría con el Ecuador es nieve y glaciares, pero el Kilimanjaro los tiene. La capa de nieve se formó hace 11.000 años, en plena última edad de hielo. Y parece que estas antiguas capas de hielo, lamentablemente, no durarán mucho más. Nuestro planeta está perdiendo glaciares rápidamente, y este proceso, según muchos científicos, es ya irreversible. De todos modos, los bloques de hielo se derretirán en muchos lugares de la Tierra. Últimamente, científicos y gobiernos de muchos países han unido sus esfuerzos en aras de prevenir el calentamiento global. Pero es probable que alrededor del 10% de todos los glaciares de nuestro planeta desaparezcan de todos modos para 2050. Científicos ya han compartido una lista de lugares donde el hielo, que parecía eterno, se derretirá. En total, hay 50 de esos lugares, incluido el pico más alto de África, el Kilimanjaro. Este es el aspecto que tenía la capa de nieve de la montaña en los años 1912 y 1993, y este es su aspecto actual. Las cifras citadas por los científicos que investigan el problema son bastante alarmantes. A principios del siglo XXI, la superficie cubierta de nieve ascendía a 2 kilómetros cuadrados, mientras que hace 100 años era de 12,1 kilómetros cuadrados. En la segunda mitad del siglo XX, el espesor de la capa de nieve ha disminuido una media de 17 metros, y al parecer sigue derritiéndose rápidamente. Obviamente, el glaciar del Kilimanjaro ya no puede salvarse. Sin embargo, no podemos decir que sea muy amenazador para la naturaleza de África. Existen fuertes estereotipos de que África no es más que un vasto desierto caluroso. La imaginación evoca vastas sabanas, sol ardiente, tierra agrietada y gente que a diario tiene que buscar agua fresca, recogiéndola a gotas. En general, esta imagen tiene sentido, pero solo es así en la región del sur del Sahara,
mientras que en otras partes del continente el panorama habitual bien puede parecerse a este. En África, los lagos no tienen una localización especial y pueden encontrarse por todo el continente. La única excepción es el Valle del Rift de África Oriental, donde se encuentran los grandes lagos africanos. El clima árido no impide que los embalses sean centros de vida, aunque algunos de ellos dependen en gran medida de la estación lluviosa y pueden secarse casi por completo en otras épocas. Las autoridades de varios países se preocupan por la protección del medio ambiente y han creado parques nacionales y reservas cerca de los lagos más pintorescos. Muchos asocian el lago Chad con África, pero el mayor lago de África es en realidad el Victoria. Forma parte del territorio de Uganda, Kenia y Tanzania. Tiene una superficie de 69.000 kilómetros cuadrados y una profundidad máxima de unos 84 metros. En términos ecológicos, según los científicos, el lago se encuentra en muy mal estado. Hasta 1950 había más de 500 especies de peces en el lago, pero para aumentar la población de peces, en una ocasión, se liberó la pesca del Nilo en las aguas del lago. Esto tuvo el efecto contrario, la extinción de más del 50% de las especies de peces autóctonas. Además, la población de peces disminuyó debido a los nenúfares, porque absorben una cantidad importante de oxígeno del agua. Los nenúfares no aparecieron aquí por casualidad, sino que se introdujeron hace relativamente poco. A principios del siglo XX, sus zarcillos y hojas también bloquean la entrada y salida de agua del lago, lo que dificulta considerablemente la pesca y la navegación. No obstante, el lago Victoria sigue siendo un lugar emblemático de África y atrae aficionados a la belleza exótica de todo el mundo. En cuanto al famoso lago Chad, aquí volvemos al triste drama hacia el que avanza a pasos agigantados el clima mundial. Todavía recordamos el lago Chad en mapas escolares como este, pero de hecho esta imagen ya no es cierta. La forma real del lago es ahora así. Sí, los ecologistas están alarmados porque el lago se está secando poco a poco. El lago en sí es poco profundo. La profundidad máxima es de apenas 10 metros y la profundidad media es de aproximadamente 1 metro. El nivel del agua siempre ha variado de una estación a otra, pero ahora la situación es realmente amenazadora y es especialmente inquietante cuando se observa la exuberancia de vida que ha albergado este lago moribundo. La fauna y la flora son asombrosamente diversas: hipopótamos masticando hierba, cocodrilos a la espera de una presa que perdió la vigilancia, antílopes y búfalos pastando en las orillas, leones persiguiendo cebras y rinocerontes marchando orgullosos. La tribu emplumada incluye maravillosos flamencos o pelícanos. También las aves europeas acuden aquí estacionalmente. Sin embargo, no todos los lagos de África están en peligro. A muchos les va muy bien, e incluso baten récords. Así, uno de los embalses de agua dulce más profundos del planeta, el Tanganika, está considerado también el lago Baikal, y aún solo un poco. Su superficie de 231.000 kilómetros cuadrados se divide entre 4 estados: Tanzania, República Democrática del Congo, Zambia y Burundi. 1.870 pies y la máxima de 1.470 metros, 4.822 pies. La anchura del embalse es de 72 kilómetros y su longitud, esto ya es un récord, alcanza los 676 kilómetros. El agua es tan cristalina que se pueden distinguir los objetos bajo el espesor de 30 metros, 98 pies, de la superficie. Este gigantesco embalse natural se formó hace unos 10 millones de años, durante la formación del sistema de fisuras de la corteza de África Oriental. El lago se alimenta de muchos afluentes, los mayores de los cuales son los ríos Malagarasi y Rusizi, mientras que solo el río Lukuga sale del lago y desemboca en el río Congo, llevando sus olas al Océano Atlántico. El honor de descubrir Tanganyika corresponde a los viajeros británicos John Speke y Richard Burton, que visitaron la región en 1858. El legendario explorador de África, David Livingstone, que buscaba las fuentes del Nilo, también hizo una gran aportación al estudio de las orillas. El lago Tanganika se convirtió incluso en campo de batalla entre tropas alemanas, británicas y belgas durante la Primera Guerra Mundial. El antiguo buque militar Graf von Getzen
rebautizado como transbordador Liemba, y que lleva 100 años sirviendo a fines pacíficos, permanece como recuerdo de aquellos años. El Tanganika está habitado hasta profundidades de unos 200 metros, por debajo de las cuales la mayor concentración de sulfuro de hidrógeno impide la propagación de organismos vivos. A medida que disminuye el nivel, baja la temperatura del agua, mientras que cerca de la superficie suele alcanzar los 30 grados Celsius, 86 Fahrenheit. En las profundidades del fondo es de solo 6 a 8 grados Celsius, 43 a 46 Fahrenheit. Gracias a la profundidad y el aislamiento del embalse, en él se han formado poblaciones acuáticas únicas. La vegetación más notable son los hermosos nenúfares y los jacintos de agua de crecimiento exuberante. La fauna de Tanganika incluye hipopótamos, cocodrilos, tortugas de pantano, diversas aves acuáticas, crustáceos, moluscos y pequeñas medusas. Más de 200 especies de peces, de las cuales 170 son endémicas. Las especies endémicas más famosas de Tanganika son los cíclidos, ya que el 98% de estos peces viven aquí y no pueden encontrarse en casi ningún otro lugar. Son extremadamente diversos. El tamaño oscila entre un par de centímetros y 1 metro, y los colores destacan por su brillo y extraños dibujos. La belleza y el interesante comportamiento de estos peces llevan muchos años atrayendo a acuaristas de todo el mundo. Nuestro viaje por África estaría incompleto sin una visita a su principal atracción, el desierto del Sahara. Pero, obviamente, no es un lugar que se pueda visitar sobre la marcha. Es un territorio gigantesco y completamente único, que esconde muchos secretos asombrosos. Anteriormente, publicamos el video ¿Qué hay bajo las arenas del Sahara? Ahora recordaremos los momentos más interesantes relacionados con este desierto. El más grande y famoso del mundo comienza en la costa del Océano Atlántico y se extiende miles de kilómetros hacia el este, hasta el Nilo. 9 millones de kilómetros cuadrados es casi la superficie de Europa, pero el desierto sigue ampliando implacablemente su espacio. A vista de Payaro se pueden ver valles secos, altas mesetas y desfiladeros montañosos. El Sahara también fascina por sus paisajes naturales. Uno de los más destacados es el Desierto Blanco, situado en Egipto. Comparado con todo el Sahara, es una zona muy pequeña, de solo 300 kilómetros cuadrados. El desierto es realmente de color blanco, debido a las formaciones kársticas, que contrastan enormemente con la arena amarilla. Por la noche, a la luz de la luna y las estrellas parpadeantes, este lugar se asemeja a los paisajes árticos. Las extrañas formas del desierto blanco se formaron gracias al océano. Hace decenas de millones de años, el Sahara y este lugar en particular eran el fondo de un vasto y antiguo océano Tefis. Durante muchos millones de años, los restos de organismos vivos se acumularon en el fondo y formaron una capa de sedimentos kársticos de color blanco. Con el tiempo, al retroceder las aguas, el fondo del océano se convirtió en un desierto blanco. El viento y la erosión hicieron lo suyo y tallaron la maleable roca en altas figuras, monumentos, pilares de formas caprichosas, castillos, torres. Algunas de las figuras parecen muy frágiles e inestables, como si toda la estructura fuera a derrumbarse en cuanto se toca. Pero no es así. Todas estas escársticas llevan en pie miles de años y seguirán estándolo mucho más. Y he aquí otra maravilla inexplicable del desierto, el Ojo del Sahara. Se trata de la estructura circular Richat. Se encuentra cerca de la ciudad árabe de Waden. Tiene 40 kilómetros, 25 millas de diámetro. Se trata de una formación geológica muy extraña, cuyo anillo más antiguo tiene entre 500 y 600 millones de años. Durante mucho tiempo, la estructura de Richat sirvió de punto de referencia para los astronautas en órbita, ya que representaba un objeto claramente visible en el vasto espacio desértico. De hecho, hay muchas cosas extrañas en esta formación. Se parece mucho a un cráter de impacto, pero definitivamente no lo es. Se cree que las estructuras anulares son el resultado de la erosión de rocas estratificadas. Sin embargo, se trata de una explicación muy poco concluyente para la forma casi perfectamente circular de la formación.
No obstante, el Sahara alberga pruebas de impactos reales de grandes huéspedes cósmicos. No hay cráteres impacto evidentes, pero la gente sigue encontrando cristales misteriosos. Es misterioso porque la gente lo conoce desde hace miles de años. Incluso el centro del collar del faraón, Tutankamón, está decorado con un gran escarabajo amarillo verdoso hecho de este vidrio natural. El misterioso vidrio procede del este del desierto del Sahara y se formó hace unos 28,5 millones de años. Se encuentran corredores entre dunas de arena en la frontera de Libia y Egipto. El tamaño de los granos de vidrio oscila entre 1 y 10 centímetros, la forma es irregular y las caras están erosionadas. Durante mucho tiempo, el origen del vidrio disperso en vastas áreas del desierto del Sahara ha sido un misterio que ha fascinado tanto a científicos como a aficionados. La teoría más reciente, respaldada por investigaciones, sugiere que un evento cósmico extraordinario, la caída de un gran meteorito, fue el catalizador que transformó la arena del desierto en vidrio a través de un intenso calor. Este descubrimiento no solo arroja luz sobre el origen de estas peculiares formaciones, sino que también abre una ventana a comprender los eventos geológicos y astronómicos que han moldeado la Tierra. El Sahara, conocido por su inmensidad y aridez, esconde bajo sus arenas historias de ríos caudalosos, lagos vastos y civilizaciones antiguas, cuyas huellas aún están por descubrirse completamente. Al finalizar nuestro recorrido por África, no solo resaltamos su belleza y diversidad visual, sino también la profundidad de sus misterios, recordándonos que, a pesar de nuestros avances, el planeta que habitamos guarda secretos ancestrales esperando ser desvelados. Este viaje a través del Sahara no concluye aquí. En realidad, es una invitación permanente a explorar, a cuestionar y a maravillarnos ante la complejidad y el misterio que encierra el continente africano.